Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria. Comencemos. Imaginen la escena por un momento. Estamos en San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso. Es un domingo helado de enero de 1905. Y desde los barrios obreros avanza una multitud, inmensa, cientos de miles. Pero no es una turba enojada, no, son familias enteras, con sus mejores ropas, las de domingo. Llevan iconos religiosos, llevan cruces y retratos del hombre al que ven como su protector, su padrecito zar. Van cantando himnos, de hecho uno de ellos es Dios salve al zar, mientras marchan al imponente Palacio de Invierno. No van a derrocarlo, van a suplicarle. Hoy nos vamos a sumergir en ese año que fue la mecha de la Revolución Rusa, 1905. Y con varios documentos históricos, con crónicas de la época, vamos a tratar de desentrañar no solo los hechos, sino el pulso de una sociedad que estaba al borde del abismo. La idea es entender cómo esa fe casi ciega de un pueblo en su líder, se pudo hacer añicos en solo unas horas. ¿Y qué fuerzas se desataron cuando la respuesta a esa súplica fue una masacre? Para entender la magnitud de lo que pasó ese día, creo que primero hay que pintar el cuadro completo, ¿no? ¿Cómo era esa Rusia de principios del siglo XX? Porque no hablamos de una nación europea moderna. Para nada. Imagina un gigante, pero un gigante anclado en el pasado. Por un lado, tenías la autocracia del zar Nicolás II. Su poder era absoluto, divino, sin ninguna constitución que lo limitara. Él era el Estado. Y por el otro, una sociedad con una brecha social abismal. Una nobleza dueña de fortunas, de tierras, casi como en el feudalismo, y debajo de ellos una masa enorme, casi el 80% de la población, de campesinos y obreros que vivían en condiciones que hoy, nos parecerían inhumanas. Y mientras tanto, el mundo estaba cambiando. La industrialización avanzaba a toda máquina en Europa y también en Rusia, ¿no? En ciudades como San Petersburgo, Moscú. Me imagino que eso creaba una tensión tremenda. O sea, tienes fábricas modernas con miles de obreros. Exacto. Pero un sistema político que sigue siendo medieval. Esa es la contradicción clave. Tenías esta situación completamente estancada. El zar Nicolás II, a diferencia de su abuelo Alejandro II, que por lo menos liberó a los siervos, estaba obsesionado con mantener la autocracia intacta, tal como la había heredado. No estaba dispuesto a ceder pero ni un milímetro de poder. Y a esa olla a presión que ya estaba por estallar, se le echó más leña al fuego con un error de cálculo garrafal: la guerra contra Japón. La famosa guerra ruso-japonesa. Siempre la he escuchado mencionar como una humillación total para Rusia. Fue un desastre absoluto. Y lo más increíble es que fue buscada. Hay una frase del ministro del Interior de la época, un tal Plebe, que es brutalmente honesta. Dijo algo como: para evitar la revolución, lo que nos hace falta es una pequeña guerra victoriosa. Uf. Creían que un triunfo militar rápido iba a unir al país, a distraer a la gente. Una pésima apuesta. La peor posible. La caída de Port Arthur en enero de 1905 no fue solo una derrota militar. Fue la prueba irrefutable de que el régimen era corrupto e incompetente hasta la médula. Para el ruso de a pie fue una vergüenza. El gran imperio ruso derrotado por una nación asiática, pequeña, que ellos consideraban inferior. La noticia corrió por todo el país y el descontento que ya hervía empezó a desbordarse. Y es ahí, con esa humillación nacional de fondo, que llegamos a la chispa que enciende todo en la capital. Entiendo que todo empieza con algo muy concreto, ¿no? Un conflicto laboral. Sí, algo que podría parecer menor. El despido de 4 obreros en la fábrica Putilov, una de las más grandes de San Petersburgo. Pero en ese clima de tensión, fue como tirar un fósforo a un charco de gasolina. Sus compañeros se declaran en huelga por solidaridad, y el movimiento se contagia a una velocidad increíble. En cuestión de días, casi 400 fábricas se suman. La capital queda paralizada por 150,000 huelguistas. No había electricidad, no salían los periódicos, la ciudad estaba a oscuras, en silencio. Y en medio de ese caos emerge una figura que es fascinante y muy ambigua: el padre Georgi Gapón.
Un sacerdote ortodoxo que, y esto es irónico, lideraba una especie de sindicato obrero que había sido aprobado por la propia policía zarista. Claro, pensaban que así podrían controlar a los trabajadores. O sea, el gobierno creó la herramienta que luego se les volvería en contra. Exactamente. Y Gapón tiene esta idea, que en el fondo es muy tradicional, muy rusa. Él dice, el problema no es el zar. El zar es bueno, es nuestro protector. Son los ministros y los burócratas corruptos los que lo engañan. No le dejan ver nuestro sufrimiento. Si pudiéramos hablarle directamente, él nos escucharía. Así que propone organizar esta procesión masiva y pacífica para entregarle una petición en sus propias manos. El documento en sí es una pieza clave. He leído fragmentos y es increíble la dualidad que tiene. El tono es de una sumisión casi total. Es un documento extraordinario, de verdad. El lenguaje es de una reverencia absoluta. Empieza diciendo, Señor, nosotros, obreros y habitantes de San Petersburgo, llegamos ante ti para solicitar justicia y protección. Hemos caído en la miseria, se nos oprime, se nos carga de trabajo excesivo, se nos insulta, se nos trata como esclavos. Es un grito de desesperación, pero siempre dirigido a Él como la única y última esperanza. Eso es lo que me parece fascinante. Mantienen esa lealtad casi religiosa, pero al mismo tiempo, ¿qué le están pidiendo? ¿Por qué no podía ser solo por el despido de 4 obreros? Las demandas debieron ser mucho más profundas para movilizar a tanta gente. Exactamente. Y ahí es donde la petición se vuelve explosiva. Porque las demandas eran una mezcla de lo laboral y lo político. Por un lado, pedían cosas, digamos, razonables. Jornada de 8 horas, salarios justos, el fin de la guerra. Pero luego metían la bomba de tiempo, una asamblea constituyente elegida por sufragio universal, secreto e igual para todos. Un momento, ¿eso es pedir sin decirlo directamente el fin de la autocracia? Claro. Están pidiendo una democracia parlamentaria. Le estaban pidiendo al autócrata que voluntariamente renunciara a su poder absoluto. Era una demanda increíblemente radical, pero envuelta en un lenguaje de súplica. Y lo más escalofriante, casi una premonición, es cómo termina el texto. Cierra con una frase que te hiela la sangre. Si no respondes a nuestra petición, moriremos aquí, en esta plaza, ante tu palacio. Y lamentablemente, así fue. Nos situamos en la mañana de ese domingo, 22 de enero. La gente avanza, cantando, con sus íconos, pero hay un detalle crucial que la multitud no sabe. Un detalle que lo cambia todo. El zar no está en el Palacio de Invierno. Sus ministros le habían informado de la manifestación y, en lugar de prepararse para recibir a su pueblo, se asustó. La noche anterior se escapó en secreto de la ciudad. Se fue a su residencia en Tsarskoye Selo, a kilómetros de distancia. La gente marchaba para ver a un hombre que ya no estaba allí. Entonces, ¿quién los esperaba? Un ejército. El gobierno había desplegado cerca de 10.000 soldados y cosacos en todos los puntos estratégicos de la ciudad. Las órdenes eran muy claras. La multitud no podía llegar a la plaza del palacio, bajo ningún concepto. Me cuesta imaginar la escena. Miles de personas desarmadas, familias, avanzando con fe y se encuentran con un muro de fusiles. ¿Qué pasó exactamente? El caos. Las fuentes describen escenas de confusión total. En algunos puentes, los oficiales intentaban razonar con la gente. Les pedían que se dispersaran. En otros, la multitud era tan densa, empujaba con tanta fuerza, que simplemente arrollaba las primeras líneas de soldados. Pero en los puntos clave, la orden fue disparar. En la avenida Nevsky, la principal arteria de la ciudad, los soldados abrieron fuego a discreción. Las ráfagas no solo alcanzaron a los que marchaban, sino a gente que simplemente paseaba un domingo por la mañana, a niños en trineos, a curiosos que miraban desde las ventanas. Es una imagen terrible. ¿Y la caballería cosaca, que siempre tuvo esa fama de brutalidad? Cumplió con su reputación, sí. Hay relatos de cargas a sablazos contra la gente que intentaba huir. Era una masacre indiscriminada. Las cifras oficiales, las del gobierno, siempre fueron ridículamente bajas. Hablaron de 96 muertos. Pero los periodistas extranjeros, los testigos, contaron otra historia. Las estimaciones más realistas hablan de más de 1.000 muertos y varios miles de heridos, en una sola tarde. Es increíble pensar en el impacto psicológico. Pasar de cantar Dios salve al zar
A ver cómo los soldados del zar masacran a tu familia, a tus vecinos. Es la traición definitiva. Fue la muerte de un mito. En esas pocas horas de terror, la imagen sagrada del Padrecito Zar, esa figura casi divina, protectora, se hizo humo. El vínculo de siglos entre el monarca y su pueblo se rompió, para siempre. Por todo el país empezó a correr una frase que lo resumía todo: ya no tenemos zar. El propio Gapón, que sobrevivió de milagro, se dice que al ponerse a salvo gritó: ya no hay Dios, ya no hay zar. Y antes de huir del país, excomulgó simbólicamente a Nicolás II. Es que la masacre no pudo haber detenido el descontento. Me imagino que el efecto fue justamente el contrario. ¿Cómo reacciona un país entero cuando la respuesta a una oración es una ráfaga de disparos? La reacción fue una explosión de furia. La noticia del Domingo Sangriento se esparció como un reguero de pólvora y el país entero se incendió. Las huelgas, que se habían concentrado en la capital, se extendieron a todas las ciudades industriales. Para finales de enero, ya había más de 400,000 trabajadores en huelga. Pero no se quedó ahí. La agitación llegó al campo. Los campesinos empezaron a quemar las mansiones de los nobles, a tomarse las tierras. Y lo más peligroso para cualquier régimen, el descontento llegó al ejército. Ese fue el punto crítico. Empezaron a estallar motines en el ejército y la marina. El más famoso, que inmortalizó el cine, fue el del acorazado Potemkin en el Mar Negro, en junio de ese año. Cuando tus propias fuerzas armadas empiezan a rebelarse, sabes que estás al borde del abismo. El régimen se estaba desmoronando. Es increíble que en medio de todo ese caos, con el país en llamas, los propios obreros, sin un líder claro, lograran crear algo tan organizado y poderoso desde cero. Hablemos de los soviets. ¿Cómo funcionaban? Los soviets, o consejos, son quizás la creación más original y significativa de 1905. No los inventó ningún partido político, nacieron espontáneamente de la necesidad. Al principio, eran simples comités de huelga. Para coordinar acciones entre fábricas, pero evolucionaron rapidísimo. Pasaron de organizar una huelga a organizar la vida. Exactamente. El Soviet de San Petersburgo es el mejor ejemplo. Se convirtió en un verdadero poder paralelo al del zar. Empezó a publicar su propio periódico, a organizar milicias obreras para protegerse de la policía e incluso a tomar decisiones que afectaban a toda la ciudad. Figuras que luego serían clave en 1917, como León Trotsky, tuvieron ahí su bautismo de fuego. Era en la práctica un gobierno obrero en la sombra. Con el país paralizado por huelgas, el campo en revuelta, el ejército amotinado y un poder paralelo en su propia capital, el zar debió sentirse acorralado. ¿Cuál fue su jugada? Su jugada fue ceder, o al menos aparentar que cedía. Estaba aterrorizado. Sus asesores le dijeron: o impones una dictadura militar brutal, para la cual ya no tienes tropas fiables, o haces concesiones. Y eligió lo segundo. En octubre emite el famoso Manifiesto de Octubre. Que en el papel sonaba como una victoria total para la revolución, ¿no? Prometía libertades civiles, de expresión, de reunión y, lo más importante, un parlamento electo, la Duma. Exacto. Prometía que ninguna ley podría entrar en vigor sin la aprobación de esa Duma. A primera vista parecía que Rusia se iba a convertir en una monarquía constitucional. Pero me imagino que había truco. ¿Fue una concesión real o una maniobra para ganar tiempo? Fue una maniobra brillantísima y muy cínica. El objetivo no era transformar Rusia, sino dividir a la oposición. Y funcionó a la perfección. Los liberales moderados, la burguesía, se dieron por satisfechos. Vieron su sueño de tener un parlamento y se retiraron de la lucha. Pero los socialistas, los obreros más radicales, ellos no se lo creyeron. Desconfiaban de cualquier promesa del zar que los había masacrado meses antes. Y tenían razón para desconfiar. Mundo mostró sus verdaderas cartas. Él nunca, jamás, aceptó en su interior la idea de ser un monarca constitucional. Empezó a recortar los poderes de la Duma antes de que siquiera se reuniera. Manipuló las leyes electorales para que solo votaran los ricos. Y cuando las dos primeras Dumas resultaron ser demasiado críticas, simplemente las disolvió por la fuerza, hasta que consiguió una que fuera completamente dócil. La autocracia, aunque herida, seguía en pie. Así que la revolución de 1905 fue, en última instancia, una derrota. Fue aplastada. Pero me da la sensación de que, aunque el zar ganó la batalla, perdió la guerra a largo plazo. Totalmente.
Por eso Lenin la llamó el ensayo general de 1917. Puede que fuera aplastada, pero nada volvió a ser igual. La experiencia quedó grabada a fuego en la memoria de millones de personas. La experiencia de la lucha masiva, de la organización en los soviets. Y sobre todo, la certeza de que el régimen solo entendía el lenguaje de la fuerza. Se sembraron las semillas que germinarían de forma explosiva 12 años después. La lección de 1905 fue que no se podía confiar en el zar y que la única vía era la confrontación. La gran tragedia del Domingo Sangriento es que fue el propio régimen el que enseñó esa lección, con su propia brutalidad. Transformó una petición respetuosa, casi medieval en su forma, en el catalizador de una revolución moderna y violenta. Al negarse a escuchar, al responder con balas a una súplica, el zar sentenció a su propia dinastía. Convirtió a súbditos leales en revolucionarios implacables. Y la reflexión final que nos dejan estas fuentes es sobre la increíble fragilidad de la lealtad. ¿Cuánto tarda un pueblo en pasar de cantar «Dios salve al zar» a gritar «muerte al tirano»? 1905 nos demuestra que a veces solo hacen falta unas pocas horas y el sonido de los disparos. La verdadera revolución, la más profunda, no fue la que intentó tomar el poder, sino la que ocurrió en la mente de millones de rusos ese domingo de enero. La ruptura de esa confianza fue la herida que nunca cicatrizó. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.